Estamos aquí. En esta tarde estaremos haciendo un estudio sobre algunas citas del Espíritu Profecía mal comprendidas, mal interpretadas, que dan gran claridad acerca de algunos tópicos que hemos estado hablando acerca del tema de esta mañana, que estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo y algunas cosas más. Pastor, comencemos con esta cita para que los hermanos puedan tener comprensión de ellas. Se pueden hacer preguntas solamente de las citas que vamos a presentar. No se me vaya ni por un lado ni para el otro. Mi querido hermano que está en redes sociales, solamente de las citas que están aquí. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Buenas tardes otra vez a todos en este santo sábado. Y si no estuvieron esta mañana, feliz y santo sábado entonces. A todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Sí, en este serial de temas que hemos estado considerando desde la vez pasada, la semana pasada, es importante que el pueblo de Dios esté afianzado en el escrito está, la palabra escritural inspirada, revelada, tal y como ha sido vaciada en las escrituras, con el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que buscar dónde estamos basamentados nosotros como creyentes en esta etapa final. ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque nosotros estamos encomendados de dar, que nos ha sido encomendado dar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles implica el plan redentivo con el llamamiento final que se hace, que incluye los dos aspectos que estarán involucrados en la controversia, a saber, obediencia y adoración. Vimos cómo el sábado pasado estos dos elementos han estado presentes desde la rebelión en el cielo. Obediencia, no quisieron ser obedientes, se volvieron desobedientes, y adoración, no quisieron adorar correctamente. Y el enemigo lo que procura hacer con este caso particular de la adoración es dos cosas. Que la humanidad no le adore en lo absoluto, como los gnósticos, los ateos, o que le adore de manera equivocada, como hacen las grandes religiones que adoran a Alá y tienen a Mahoma por profeta, como los budistas que adoran a Buda, como los hinduistas que adoran a Krishna y a Vishnu, como los judíos que tienen supuestamente, digo supuestamente, al Dios creador, pero ese no tiene un hijo que se llama Jesucristo y rechazan al Hijo de Dios. Y el que no adora o no acepta al Hijo, tampoco acepta al Padre, dice la carta de Juan en su primera edición, la primera de Juan. Así es que tenemos que estar basamentados si somos el pueblo del libro, si somos el pueblo que queremos ser parte del remanente. Esa iglesia de Filadelfia, que no se le da ningún tipo de acusación, que tienen el nombre de Dios y el Cordero en sus frentes, que son puros y que dice el libro primero escrito en la página 15 que son los 144,000 y que pasan por el tiempo de prueba de manera incólume, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá, eso es futuro para todo el mundo. Ahora, esa gente de la iglesia de Filadelfia murieron. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener los mismos principios, porque somos el remanente de la simiente. Y ellos son la simiente, que son los hijos de la mujer, que también desapareció la mujer, desapareció la simiente, la mujer estaba en la Edad Media perseguida por 1260 años. La simiente fueron los que restauraron estos principios y volvieron a traer de vuelta el sábado. Entonces, el remanente de la simiente es el último segmento poblacional de fieles. Así las cosas, tenemos que entender bien lo que es la palabra. Si es que vamos a salir en una proclama final con el poder del Espíritu Santo por todo el mundo, entonces debemos presentar lo que es la verdad, porque el Espíritu en su manifestación nos guiará a toda verdad y nos hará conocer lo que ha de venir. Entonces, ese grupo bajo el poder de la manifestación del Espíritu de Dios, esos aguaceros que se le llama, como miramos hoy, refrigerio de la presencia del Señor, de Cristo con ellos acompañándolos, deben tener bien definido ese último mensaje.
Ese último mensaje que no tiene adulteración, que no tiene nada que ver con Roma. No podemos decir que vamos a dar un fuerte pregón, señores, teniendo la doctrina de Roma con nosotros. Eso es insólito, absurdo y se desmorona ante su propio sentido común. No puedo decirle a la gente, sal de Babilonia, cuando yo estoy lleno y embriagado de un vino babilónico. No puedo mandar a una adoración correcta. Adoren al Creador de todas las cosas si yo no tengo el concepto claro de quién es ese Dios, cuál es la adoración que se requiere, cómo hizo la creación, que fue a través de su Hijo, que la hora de su juicio ha llegado, y adorarle correctamente en espíritu y en verdad. Temed a Dios y darle gloria. No puedo temerle porque no puedo tener un respeto reverente, que es lo que quiere decir temerle, no miedo. Y no puedo darle gloria porque le estoy dando gloria a otro concepto ideológico de deidad. Entonces, el remanente lo tendrá súper claro. Además, el segundo mensaje nos manda a salir de Babilonia, porque Babilonia ha caído. ¿Y saben qué hace Babilonia? ¿Y saben qué hace Babilonia? Que da a beber a todo el mundo del vino fermentado de su fornicación. ¿Y saben qué hace Babilonia? Que está llena en esa doctrina espuria de las enseñanzas diabólicas, porque dice que se ve allí toda clase de ave inmunda y todo espíritu aborrecible, albergue de toda cosa inmunda y aborrecible. ¿Saben por qué? Porque Babilonia enseña doctrinas de demonios. Eso es Babilonia. Por eso se nos manda a salir. Porque se confronta en el segundo mensaje la adoración correcta al Dios Creador con la adoración falsa del tercer mensaje. ¿Y qué dice el tercer mensaje? Si alguno adora, pues vuelve el término adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, entonces la bestia y su imagen y Babilonia tienen una forma de adoración. Entonces están también con conceptos espirituales, porque adoración es un vocablo asociado o vinculado de manera estrecha con lo religioso. Adoración. Y si se nos manda a no adorar al estilo Babilonia, si alguno adora a la bestia de su imagen y se nos advierte que no lo hagamos, él mismo entonces beberá del vino de la ira de Dios, no ya del vino de Babilonia. Ya te emborrachaste con el vino de Babilonia. Ahora viene el vino castigador de Dios. Y entonces se dice, sal de allí, en el cuarto mensaje, que es la extensión del segundo mensaje, para que no participe de sus pecados ni recibas alguna de sus plagas. ¿Por qué? Porque Babilonia está condenada por desobediencia y por adoración falsificada. Entonces el tercer mensaje tiene que ver en todo con pureza, con obediencia, que es lo contrario a desobediencia, y desobediencia es injusticia. Por eso hay un texto que dice, toda injusticia es pecado. Pero toda injusticia es pecado porque la definición de pecado es que pecado es la transgresión o la violación de la ley. Así es que está totalmente conectado. Tenemos que saber, hermanos creyentes, en esta última etapa, de qué se trata la obediencia y la adoración correcta. Pues en este sentido, nosotros vamos entonces a mirar citas varias. Una de estas citas que son muy socorridas por los hermanos, no estoy aquí para atacar a los hermanos. ¿Saben por qué no, mis amados? Porque hubo un tiempo que posiblemente yo estaba deservado. Solo que en su misericordia, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero el Hijo no elige a alguien para revelárselo, sino que se trata de aquel que se abre al estudio y a la investigación. Es lo único que yo les pido a ustedes. Porque ya hace rato que la posición equivocada, yo tenía décadas estudiándolo y predicando. Así que no se trata de conocer esto por aquí y por allá, porque hace rato que eso es lo que yo enseñaba y creía. Se trata de que nos abramos a la verdad. Señor, pero ¿de qué se trata? Y él hace preguntas, pero ¿y por qué así? Y siempre creímos así. ¿Y por qué se trata de esta forma? ¿Y qué querrá decir aquí? Con que es sincero, no para atacar a nadie, ni para polemizar, sino para que Dios le ilumine. Entonces Dios dice, contigo voy a trabajar, y le da muchísima luz. Usted dice, estoy encapsulado, estoy atrincherado, estoy en una burbuja y de aquí no salgo,
y no me abro para entender otras posturas, entonces sencillamente mi posición es muy débil que ni siquiera soporta que sea llevada a la lupa del escrutinio. Pero si usted es tan fuerte y tan sólido, entonces ábrase a por lo menos estudiar y después usted se queda en su postura, si así quiere, si entiende que los argumentos suyos son más sólidos. Podría ser que los argumentos suyos sean más sólidos, pero entonces lo que estamos recomendando es que usted se abra. Así es que no se trata de confrontar a nadie. Presento esta cita como con la que vamos a abrir el estudio de esta tarde, porque son de las usadas con mucha frecuencia. Una de ellas está en el hermosísimo libro donde se habla de la biografía de Cristo, el deseado de todas las gentes. Y esto es lo que se enseña y lo que se dice. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Antes de seguir, yo quiero que reseñemos aquí dos verbos. El verbo resistir, donde viene la inflexión verbal resistido, y vencido. Esos dos verbos, no olviden, resistir y vencer. En su inflexión verbal, resistido y vencido. Pero los verbos en el infinitivo son resistir y vencer. ¿Ok? Entonces, el pecado resistido y vencido únicamente puede ser por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Ahora miren qué sigue diciendo. Que iba a venir no con energía modificada, como vino Cristo. Su energía la modificó para que pudiéramos recibirlo. Sino, este vendría en la plenitud del poder divino. Plenitud, si estuvieron en la mañana, los 7 espíritus poseyéndolo. Aquel del cual se trate, que califique para esa definición. Entonces, eso es deseado de todas las gentes, página 625, párrafo 1. Yo no pretendo hacer una demostración explicativa de la cita, porque la cita, igual que la Biblia, se explica a sí misma. Quizás algunas acotaciones menores, pero yo lo que voy a hacer es leer in extenso. En el mismo capítulo, la misma autora que se explica a sí misma la cita por la misma autora. Tan cerca como el párrafo 2 y el párrafo 3, después un poquito más adelante, siempre en el mismo capítulo. En esta explicación que pondré parte de las citas, nunca me salgo del capítulo. Nunca me salgo del capítulo. Entonces, sigamos leyendo. Y eso está en rojo, eso es lo que se presenta. Se presenta eso, se cierra el libro, o se le enseña en el teléfono, o se comparte en un WhatsApp por el teléfono, se termina la cita y toma allí y se acabó. Pero resulta que acabaste tú, pero no el capítulo, ni la escritora, que sigue diciendo. Cristo ha dado su espíritu, y desde ahí comenzamos. Ese es su posesivo, su de Él. Esta mañana vemos que Él, en Él está, Él es que tiene los 7 espíritus. Pero está bien. Cristo ha dado su espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal. ¿De quién es el espíritu? De Cristo. Hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Seguimos con la página 625. Justo después de decir eso, estamos leyendo lo que sigue. Ningún grado de educación, ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. 625, párrafo 3. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. No se puede sin mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Yo quiero detenerme aquí, porque aquí parece vencer y resistir, lo cual no se puede
Sin mí, dice Cristo, ni un solo pecado, ni una sola tentación. Pero arriba me decía que no se podía resistir ni vencer, que pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo, ¿verdad? Como se entiende generalmente. Ahora, miren los verbos que aparecen aquí, que solamente se pueden vencer y resistir y vencer. El verbo resistir y el verbo vencer, sin la intervención de la tercera persona. Ahora, ¿cómo solamente se puede vencer y resistir? Los mismos verbos, vencido, vencer, resistido, resistir. Los mismos verbos, la misma acción, que solamente se puede allí por la tercera persona, solamente eso se puede por Cristo, por Él, por su persona. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Sigue diciendo, el mismo capítulo, estar en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Si la cita me la pusieran completa, estuviéramos siendo por lo menos honestos. Perdón, hermano, a lo mejor es que usted no la conocía. Y no es que está siendo deshonesto, sino que no tiene todo el cuadro completo. Pero yo les recomiendo que de la Biblia o del lenguaje lean siempre contexto. Lean siempre contexto. ¿De qué es que está hablando ese capítulo de la Biblia? ¿Qué decía antes? ¿Qué es lo que viene trayendo de hace 2 o 3 capítulos atrás? ¿Qué sigue? ¿A quién se le está diciendo? ¿Y bajo cuáles condiciones? ¿Está el auditorio entendiendo lo que él está diciendo y se aplica a ellos de una manera particular? Cuando usted hace contexto inmediato, contexto general, contexto histórico y cultural y gramatical y del léxico, entonces usted tiene un cuadro completo de la comprensión del tema cualquiera que se trate. Y entonces usted por lo menos va a ser honesto. Porque si yo voy a mandar esta cita, la mando completa. O no la mando. Porque es poner a decir a la autora lo que subjetivamente usted quiere que se crea, aislando un pasaje de todo su contexto. Miren cómo sigue la cosa. Entonces, estar en mí y en vosotros. Por lo que el estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Una vida de entrega sin reserva a su servicio. Sigue diciendo. La raíz envía su nutrición por el cimiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma está unida con Cristo, no hay peligro, espiritualmente hablando, de que se marchite o decaiga. Usted no puede pecar con Cristo y no hay tentación que se resista si usted está aferrada a la vid. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Muy bien, resulta viene a ser que ya hasta ahí lo podríamos dejar y pienso que para un honesto que sepa leer el español, eso bastaría. Por lo menos para mí bastó, porque el que quiere encontrar la verdad, las evidencias son suficientes y ninguna excusa es válida. Para el que no quiere aceptar la verdad, y yo no pierdo, tengo que ver cómo le contradigo, entonces ningún cúmulo de evidencia es suficiente. Y toda excusa es válida. Es al revés. Depende de la sinceridad del creyente. Señor, yo no estoy aquí ni para ganar, para sostener una posición, sino cuál es la verdad revelada. Y a eso es que yo me quiero adherir. Si alguien es sincero, entonces va a entender si las palabras son de Dios o no. Entonces, pastor, antes que cambie. Porque no, es el mismo capítulo. El capítulo sigue, ¿verdad? Sí, pero démelo un piquito para atrás, porque estamos en la misma cita. Para entender un poquito más claro. Me dice la primera parte de arriba, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad que iba a venir con energía modificada. No con energía modificada. No con energía modificada, sino en la plenitud del Espíritu. Entonces, del poder divino. Ok, aquí veo una Trinidad. Pero cuando leo un poquito para abajo el texto, dice, Cristo ha dado su Espíritu. Y me dice aquí abajo, en la parte roja, sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Entonces,
lo que explica la cita. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar que aquí me dice la tercera persona y entonces abajo me dice que es Cristo esa tercera persona? ¿Cómo yo podría, por ejemplo, decir que si Cristo está en el santuario celestial, cómo entonces también está aquí en forma de una tercera persona? A quien aquí la cita se refiere como tercera persona es a la persona del Espíritu Santo, no a Cristo. A la persona del Espíritu Santo. Yo no tengo ningún problema, ni lo tuvo Ellen White, para identificar al Espíritu Santo como persona, aunque en muchas partes dice la personalidad del Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el asunto radica en creer que la tercera persona, en lugar de ser Cristo mismo en su naturaleza espiritual, lo constituye un tercer ser. Ahí el problema. Cuando me salgo de Cristo para inventar que se necesita otro ser que es omnipresente, ya Cristo es omnipresente. Otro ser omnipotente, ya Cristo tiene los 7 cuernos. Otro ser con el poder para ayudarme a vencer, ya Cristo lo tiene. Y antes de venir de María, ya tenía toda la capacidad del Padre, porque en él radica corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y él es la imagen misma de su presencia, el resplandor mismo de su gloria. Y antes de los 33 años y medio de hombre, por eternidad y por siglos y siglos, ya era espíritu, ya era divino. Antes del engendramiento. Entonces, cuando la sierva de Dios, en esta y en otra cita que en su momento trataríamos, habla de 3 poderes divinos o de 3 agencias, no está hablando de 3 seres. Está hablando, refiriéndose al Padre soberano y supremo, creador de todas las cosas. Está hablando Cristo en su función de humano que vino al mundo, Cristo el Hijo que murió en la cruz, y Cristo mismo en su esencia y naturaleza que siempre tuvo y va a seguir teniendo. Cristo en su naturaleza espiritual, el segundo Adán que se habla y que miramos esta mañana. El espíritu vivificante que es Él. El espíritu que es el Señor que vimos también. Así es que cuando se hace esta nomenclatura de esa forma, y como cada uno en su naturaleza aparte y distinta, siendo un mismo ser que misteriosamente se fusiona en un mismo ser, como vimos en otro estudio también, la semana pasada, misteriosamente esas dos naturalezas actuando como agente libre en un sentido podríamos decir, pero no dejando de ser Cristo mismo. Eso es lo que constituye el misterio de su naturaleza, que dice la sierva de Dios, no se metan ahí, que eso es un misterio. Cómo Él puede ser Espíritu Santo y cómo Él puede ser Cristo de la cruz. ¿Cómo lo puede ser? Esa es la naturaleza que no sabemos. Porque como dice, el Espíritu es como el viento que sopla de donde quiera y viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el que ha nacido del Espíritu. Eso es misterio. Pero no la identidad. Yo sé que es Él en su naturaleza. Esa es su identidad. Esa no me es problema, esa identidad, como dice la cita. Estorbado por su naturaleza, Él no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, era necesario que enviara a su discípulo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo, pero desposeído de la naturaleza humana. Y cuando tiene una naturaleza y quita la humana, ¿cuál queda? La espiritual. Entonces, Él es el mismo actuando en naturaleza humana. Ha dado dificultad, y yo no culpo a nadie para entender este asunto de la naturalidad. Tena Juan le llama misterio la naturaleza. Pero no deja de identificar que es un ser. Dice, y son fusionadas en uno. Lo vimos clarísimo en varias citas. En uno. Él es las dos cosas. Todo espíritu y todo naturaleza humana. Como tercer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿por qué yo sé que da dificultad y no culpo a nadie? Porque es el único ser del universo que tiene esa característica. Ni siquiera el Padre tiene esa característica. ¿Es el Padre todo divino y todo humano? ¿El Padre? No. No. ¿Gabriel lo es? No. ¿Los otros mundos lo son? ¿Alguno de nosotros aquí en la tierra lo es? No. ¿Uno de los santos hombres de Dios lo ha sido? No. ¿A quién pertenece esa prerrogativa única y exclusiva del universo?
A Cristo. Que Él tiene una naturaleza divina y un espíritu y es omnipresente, como vimos en cantidad de información esta mañana. Y además es hombre y se maneja también como hombre en los actos celestiales. Eso es único de Él y es difícil entender eso en cuanto a su naturaleza. Pero no me da dificultad saber que se trata de Cristo. Amén. Sincero, un solo ser. Y vimos varias citas en ese estudio de más de 2 horas de la semana pasada. Cita tras cita y textos bíblicos tras textos bíblicos. Y quedaron muchísimas fuera. Entonces, vamos a tratar de ir extenso, porque lo que va a decir el resto del capítulo del deseado es no más que abundar sobre lo mismo. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que esté en mí, dijo Jesús, y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. Por eso en Gálatas se dice el fruto, porque es como si fuera uno solo. Entonces sigue diciendo, por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores, la acción. Es la misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Sigue diciendo más. ¿Qué más dice? Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Por eso dice que por las palabras que Él mora en nosotros. Porque Él dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Al recibirlas, recibid la vida de la vid. Eso es lo que me hace no pecar. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se cita Mateo 4:4. La vida de Cristo en vosotros produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adheriéndoos a Cristo, sostenido por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis frutos según la semejanza de Cristo. ¿Y cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu. ¿Están entendiendo que habla más de Cristo que del Espíritu? Porque después, al final de cuentas, se trata de que el Espíritu es Cristo. Por eso sin Él no podemos vencer ninguna tentación. Si no estamos con Él, vamos a caer en la tentación, pero con Él no vamos a ceder a ningún pecado, ninguna tentación. Entonces, miren qué bonito se habla de Cristo aquí. Aquí comienza con una pregunta. ¿Cómo podré llevar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? El privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad, manifestado en carne, el divino Hijo de Dios, revestido de humanidad, un canal ideado y preparado para recibir y recibir continuamente, impartiendo la corriente celestial. Él mismo, la fuente rebosante, recibe para comunicar a todos aquellos que acepten el don. Esto no es el deseado, me salté el deseado, pero es la misma autora, manuscrito 125. Esa cita la busqué y me gustó tanto que la uso en diferentes temas. De 1906, el manuscrito 125, párrafo 13. Yo creo que amerita, creo que tenemos tiempo, porque el estudio de hoy es corto, una segunda lectura. ¿Cómo podré llevar de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? Oigan ahora, el privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad, el Espíritu de verdad que fue prometido ahí en Juan 14, obreros con el Espíritu de toda verdad, que ahora es lo que va a decir, manifestado en carne. Ay, señores, yo podría dejarlo aquí porque inclusive en Juan dice, el que no cree que Cristo ha venido en carne es un anticristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya era el Espíritu. Y el que no cree que el Espíritu se manifestó en nosotros siendo Espíritu, entonces es un anticristo y un mentiroso. Dice, el Espíritu de toda verdad, manifestado en carne. Usted no sabe quién fue que se manifestó en carne, no lo sabe. Pues ella se lo va a decir. El divino Hijo de Dios revestido de humanidad. Le dijo Cristo. Le dijo el que manifestó en carne. Ahora le dice, como para reforzar todo, y estoy hablando del divino Hijo de Dios revestido de humanidad. Un canal ideado y preparado para recibir
y recibir continuamente, impartiendo la corriente celestial, Él mismo, Cristo, ese Espíritu de verdad que se manifestó en carne, Él es la fuente rebosante, recibe para comunicar a todos aquellos que aceptan el don. Hermanos amados, para mí, esto es concluyente y decisivo. Porque la misma autora de la cual tomamos una línea, no, que lo estoy dando al revés. Tomar esas dos líneas para hacer una doctrina, dejando de lado 70 años de ministerio y la cantidad de abrumadora explicación en todo su ministerio, pero el mismo capítulo y las siguientes dos líneas me lo explican. Y yo tercamente me pongo la venda, como decía esta mañana. Dice, están cegados. Y hasta que no se conviertan, no se les va a quitar la venda. Por eso no entienden que Jesucristo es el Señor. Eso lo leímos esta mañana. Eso lo leímos esta mañana. Y es triste que eso es lo que está pasando. Yo comentaba en el break, en el receso del almuerzo, que ustedes no se imaginan, hermanos, cuando quieren torcer el brazo a Dios y tergiversar las citas inspiradas, el daño que le hacen, no a los siervos que queremos acogernos al escrito está puro y llano como está descrito, sino el daño que le hacen a la escritora. Y al movimiento adventista que cree o creemos en esta dama, el daño que le hacemos al ponerla a contradecir. Parece que hubo un desgracia aquí. ¿Por qué razón? Porque estamos presentando citas de ellas mismas donde ella no dijo eso, donde hay una traducción horrible al español, o donde le quitamos cantidad de cosas, donde con una pinza escogemos una parte, desatendiendo cantidad de otra información que abrumadoramente se amontonan como una gran montaña. Y entonces, ¿saben qué dicen los enemigos? Ahí está su profeta, ahí está, dice que es elegida. Mírenla aquí diciendo, aquí dijo 20 cosas, y aquí dijo 2 que no son como esas 20 cosas. Entonces, ¿quién queda mal? ¿El predicador? No, la escritora. Y le estamos haciendo un daño. Cualquiera no cree en un personaje que se viva contradicción. Como dijo en una ocasión un alto líder mundial, que dijo que Elena White tenía citas ambiguas, fue el término que usó, ambiguas. Ustedes no se imaginan quién fue que dijo eso. Ted Wilson. Sí, señor. Es que tiene cita ambigua, refiriéndose al tema de la Trinidad. A veces como que apoya, a veces como que no. No hay citas ambiguas. Ustedes han querido enseñar citas ambiguas y el pueblo les ha creído porque no lee, porque no estudia. Fuera de contexto como esta. Y fuera de contexto, como decir de la Biblia, el Espíritu de Dios se movía. ¡Ven, ahí está el tercero! Y con el nivel que ustedes tienen, debieran seguir leyendo, y donde Elena hoy dijo, el Espíritu que se movía era el verbo que iba a venir. Debieran saber eso, porque eso es elemental. Eso está en un libro que está en todos los idiomas, que se llama La Educación. En todos los idiomas traducidos. Y usted que habla inglés, que tiene ese nivel, me engaña la iglesia diciendo que Génesis 1:2 se trata de un tercer ser. Cuando ella dice es el verbo, el Hijo de Dios, que era espíritu y se movía. ¿Por qué no le enseñan a la iglesia la verdad? Y este engaño lo arrastra no solamente la denominación institucional a nivel de templos, sino que tristemente los hermanos que han enarbolado y han levantado la bandera del mensaje de los 3 años, y que campo y recuerdo por salud, y que sanamos solamente con los remedios de Dios, porque hay muchas formas de curar, pero solamente una que Dios aprueba, han caído y absorbido el mismo vino que no es de ustedes, es un vino de Babilonia. Ustedes se lo están dando también a la hermandad. La hermandad religiosamente y reverentemente, porque hemos sido criados para sí señor, pastor, amén, entonces dicen sí señor, amén, y se tragan eso. Vamos a ver cómo corregimos esto, porque creo que se me ha ido, no sé si se trata de... Ok, yo creo que vino ahí. Ok, bien.
Entonces, hermanos amados, vamos a ver si seguimos, porque yo creo que era por aquí que íbamos, ¿verdad? Leyendo esa cita. Pero hay otra más. No, creo que hasta ahí llegamos. La próxima. Sí, pero la próxima ya habla de otra cosa. Hay más, pero sobre este punto de la cita del deseado, no tengo más que abundar en eso, porque la misma autora se encargó de decir y pasarse el capítulo entero hablando de Cristo. Y diciendo, es sin Él que no se puede vencer. Es sin Él que usted no puede resistir una sola tentación. Es Él, Cristo, Él es el tronco. Y por eso da su espíritu para... Entonces, si ella lo explicó, ¿qué hablo yo a contar? Bueno, entonces, señores, vamos a pasar a otro a otra cita. Mire, esta cita no está en español, pero está corriendo, no la veo tan frecuente, pero la he visto 3 o 4 veces en grupos de WhatsApp, de personas que a pie juntillas y como sea, quieren defender lo indefendible, que es una enseñanza de Dios y su Jesucristo creándolo todo. Y quieren adherirse a la posición católica, que con unas pocas diferencias, dice la Biblia, no es otra, analicemos, ya la vamos a analizar y vean los puntos coincidentes que se tienen. Y esta está en inglés. Y debo confesarle que no tuve el tiempo, porque esto tuve de día a noche, y no la traduje aquí al español con el buscador del traductor Google, Google Traductor. Si quieren la ponen captura la foto y después le buscan al traductor, pero yo se la voy a traducir aquí, más o menos. Ahora un pequeño punto, now a little point. Ahora vamos a hablar de un pequeño punto, now a little point. Como los santos en el reino de Dios, como los santos in the kingdom of God, sean aceptados, en la medida que sean aceptados por el amado, el beloved, ¿por dónde voy? Acá. Escuchan que se les dice, venid, ye blessed of my Father. Venid, benditos de mi Padre, inherit the kingdom, heredad el reino, prepare for you from the foundation of the world. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice aquí la cita, los escogidos van a escuchar eso. Y entonces, las arpas doradas de Golden Harp, ¿recuerdan la Golden Age? La era de oro, the Golden Harps, las arpas de oro son tocadas, y la música fluye, the music flows, through the heavenly host, a través de todas las huestes celestiales. Heavenly, celestial, host, huestes. Estoy traduciendo prácticamente literal, palabra por palabra. Entonces caen postrados. Atención, atención, atención. Entonces caen postrados, fall down, and worship, y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Bueno, sigue diciendo lo que va a pasar, la algarabía y demás cosas. Esta es la cita que envían, a veces cortada cuando yo la leí, a veces in extenso, pero más adelante no es mucho más lo que pueden usar, porque aquí inclusive por donde fue que encontré que dice Hijo de Dios o algo así, ¿verdad? Así es que no ayuda mucho lo que pueden estar aquí, okay. Pero lo básico es lo que hemos traducido, que los redimidos en el cielo, de acuerdo a esta cita, se postran y adoran a 3 seres. No dice 3 seres, sino que adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es una cita única, exclusiva. Usted no la va a encontrar en el deseado, en Patriarcas y Profetas, en Profetas y Reyes, en Historia de la Redención, en Primeros Escritos, en el Conflicto de los Siglos, en Hechos de los Apóstoles, en los 9 volúmenes de los testimonios, en Spiritual Gift, dones espirituales, en Espíritu de Prophecy, Espíritu de Profecía. En ningún libro de ella usted la va a encontrar. Ahora yo he puesto aquí, porque la voy a explicar ahora, la fuente. Especialmente dice un manuscrito número 139, le asignan el párrafo 32. Pero es muy importante el año 1906.
Grábense ese año, por lo que viene ahora en la siguiente cita. Grábense ese año. Ok, vamos a seguir con la siguiente, que tiene que ver con esta también. Esta otra no es la misma cita, pero tiene otra desviación interpretativa. ¿Por qué digo que esta y la que viene tiene una desviación interpretativa? Porque hay un problema. Usted ahora está confrontando a Elena White con una cita que, de acuerdo a ellos, es de 1906, con 70 años de ministerio, diciendo que la adoración celestial será el Padre y el Hijo. Usted está confrontando 1600 años de historia bíblica, desde el año que comenzó a escribirse la Biblia, el año 1500 antes de Cristo, hasta cerca del año 100 después de Cristo. 1500 más 100 son 1600 años de la escritura canónica, donde se dice en todas sus partes que la adoración celestial antes del pecado era al Padre y al Hijo. Después de la caída en el Edén es al Padre y al Hijo. Durante los 6000 años todos los fieles siempre adoraron al Padre y al Hijo. Y la historia humana cierra ya en la parte celestial todo Apocalipsis, y donde quiera que se mencione los salvados, con la adoración única y exclusiva al Padre y al Hijo. Así es que usted está aquí confrontando 6000 años de historia humana, registradas en los 1600 años de historia bíblica, los 70 años de ministerio de Ellen White y toda la vida de la historia de todos los pioneros, pasando por supuesto por la Edad Media, y toda la instrucción apostólica, que Juan era un apóstol, y esto contradice todo eso que yo le he mencionado. Además, contradice los 70 años de Elena White diciendo otra cosa. O sea que aparte de que se contradice ella, donde cantidad, docenas y docenas y docenas, en todos los libros conocidos, le dice otra cosa. Entonces la confronta con esta cita suelta que de pronto aparece. Pero hay otra cita de ese mismo volumen, porque parece que cogieron ese volumen para eso, para este tipo de citas problemáticas, o para confundir a la hermandad, haciéndole un daño terrible a Ellen White, porque a ella que le están haciendo daño. Esta señora no está bien de la mente, porque se pasa 70 años diciendo una cosa, entonces en 1906 sale con esto. Y todos los libros de ella, miren cómo terminan: adoraremos por los siglos al Padre y al Hijo. Haz todo, pero por cantidad de veces. Entonces sale este en 1906. ¿Qué pasa con la mente de esta otra? Entonces, miren esta otra. Miren esta otra. De la misma fuente. Dice: son levantados del agua, rise up of the water. Esto hablando como en términos del bautismo, ¿verdad? Para en adelante convertirnos en novedad de vida, para vivir una nueva vida, new life. You are born, son nacidos de Dios, y ahora se ponen de pie bajo la sanción del poder, se levantan del agua, de los 3 seres santos en el cielo, de los 3 seres más santos en el cielo. Y aquí se usa una palabra que no aparece en otra parte, B-E-I-N-G-S, beings, que quiere decir seres. De los 3 seres más santos en el cielo. O sea que en el cielo hay 3 seres que son los más santos. Y aquí entonces hay una invasión directa a la doctrina pura con la doctrina de la Trinidad, que está extraída del catolicismo católico y ahí también del paganismo. La cita sigue diciendo, como la otra, que, por ejemplo, mi lengua santifica, mi espíritu santifica mis palabras y tráeme a la posición donde mi espíritu será susceptible a los movimientos del Santo Espíritu de Dios. Entonces ahí me dicen Santo Espíritu de Dios, que es así, Elena White la usa por montones, ¿eh? Y para mi mente y mi carácter. Entonces vuelvan a mirar la fecha. 1906. Miren la otra. ¿Qué año decía allí? 1906. Todo esto yo lo busqué en inglés, tal y como está en el CD-ROM, en el registro oficial, ¿verdad? En inglés. Y entonces, esta también.
E interesantemente, 1906, de un documento que se llama Sermones y Conversaciones, Sermon and Talks, talks es conversar, Sermones y Conversaciones, del año 1906, aquí pone la página de ese volumen donde están todas estas citas controversiales, en ese volumen del 1906. Ahora, amánense los cinturones si los tienen, por la siguiente cita que voy a poner, porque el White State, los fideicomisarios de Ellen White, explican por qué pusieron esa cita. Aquí viene. Voy a ir haciendo la traducción simultánea. Todos los mensajes reproducidos en este volumen fueron presentados en público de manera estenográficamente, o sea, en taquigrafía. Si quieres poner la palabra estenográfica para que vean que su significado en español es en taquigrafía, un idioma que ya no existe. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, veía a mis hermanas que daban taquigrafía. Esto es taquigrafía o estenográficamente. Cuando, por ejemplo, alguien está dando un discurso, se usa mucho en la política, se usaba ya con la computadora y que eso para nada, eso está en desuso, eso es obsoleto hace rato, pero se usaba en aquellos años para un discurso largo. Entonces, las personas estudiaban un idioma de gráficos, que era haciendo marcas, y se llamaba eso taquigrafía, y se hacían símbolos. Por ejemplo, yo decía, hoy es el Santo Sábado y mañana es el primer día de la semana y estaremos involucrados en nuestros trabajos seculares. El taquígrafo hacía 2 gráficas y dijo todo eso. Porque era con 2 gráficas, porque era para agarrar lo más que se pudiera de un discurso largo, porque no se tenía grabadora. Entonces los periodistas hacían un estudio de taquigrafía y cada gráfico decía muchísimas cosas y combinada con otro palito decía otra cosa a la interpretación muchas veces del taquígrafo. Entonces, eso se usaba en esos tiempos. Entonces, estos sermones que estamos en este volumen del 1906 fueron deliberados en público de manera estenográfica, reportados ser para ese propósito. Así que, en vista de ello, muchos de los sermones de Elena White fueron hechos con este estilo, y como aparecen en Review and Herald y Sign of the Times, en estos 2 periódicos. Pero casi todos han sido incluidos ahora, han sido extraídos y forman parte de manuscritos que no fueron publicados, un publishing manuscript, manuscritos que no han sido publicados, como aparecen en esos archivos. Aunque no había ningún tipo de grabación o forma de tecnología para grabar lo que Elena White había dicho, hoy se tiene el feel, el sentido de que fueron explicados o predicados o hablados por Elena White, y entonces ahí por eso está incluido en el libro. Se tiene la impresión, feel es feeling. Tenemos la impresión, ay, qué feeling, feel. Y lo pone, eso yo lo bajé así, yo no he puesto nada ahí. Ese feel, entre comillas, ellos mismos lo pusieron. Y tiene el feel, la creencia. Entonces, con la publicación de este volumen, estamos comenzando una serie titulada Sermones y Conversaciones. Sermon and Talk. Sermon and Talks. Con este volumen, entonces, estamos haciendo un volumen de escritos que se suponen, el feel, que fueron de Elena White, y lo hemos agrupado en sermones y conversaciones. Aquí está. Adicionales volumen van a ser añadidos en la medida en que se requiere el tiempo. O sea, vamos a seguir poniendo cosas en la medida que lo requiera o vayamos encontrando cualquier cosa para profundizar en la espiritualidad y el conocimiento y demás cosas, los mensajes y demás. Entonces, Ellen White, fideicomisarios o el patrimonio White. Entonces, atención, 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 esto no termina aquí.
Estas citas que les he explicado aparecen en Sermon and Talks y dice aquí, vamos a leer desde el principio, dice, lecciones del capítulo 15 de Romanos, sermones predicados por Elena G. White, ya había dicho que se supone que fuera de ella el feeling, en la iglesia congregacional que ha sido temporalmente usada, no era adventista, por la iglesia adventista del séptimo día de Oakland, pero parece que la iglesia adventista la rentaba, esa iglesia evangélica, y allí dice que ella tuvo esas charlas. Y entonces, un sábado en la tarde, y fueron predicados en 1906, en octubre 20, pero realmente fueron compilados en el año 1990 bajo el nombre de Sermon and Talk, sermones y prácticas, y entonces también fue introducido a los manuscritos. Pero realmente cuando se compilaron fue, señores, en el año 1990, eso fue los otros días. Entonces miren cómo se dio la historia. Se dio la historia de que eso no aparece en ningún libro de ella. Nunca Ellen White vio ese documento, ese material para corregirlo, como ocurrió con patriarcas y profetas, con profetas y reyes, con los testimonios, con primeros escritos, con spiritual gift, con dones espirituales, con el espíritu de profecía, con el deseo de toda la gente, con Hechos de los Apóstoles, los libros reales de ella, todo lo corrigió en inglés, aunque se nos han colado algunas cosas en las traducciones, pero ella no estaba con las traducciones en los diferentes idiomas, incluyendo el español. Pero estos nunca. Estos se le atribuye, se tiene el fin de que ella los dijo en el 1906 en una iglesia que no era adventista. ¿Lo escribió eso alguna vez? Dice, no, ella nunca lo escribió. Pero como no había grabadora, alguien lo hizo en taquigrafía. Y entonces desaparecieron. La taquigrafía, los gráficos. Entonces en 1990 aparecen los supuestos escritos taquigráficos. Dice, pero entonces esto hay que traducirlo porque esto no está en inglés. Esto no está en español, esto no está en alemán, esto no está en francés. Esto está estenográficamente. Esto fue escrito por alguien estenográficamente en taquigrafía. No la escritura de Ellen White. No en la escritura de Ellen White. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Interpretar todos esos rayones. Y si Elena White puso, por ejemplo, si fue que lo dijo, deidad, el traductor en taquigrafía pudo haber puesto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si puso Padre e Hijo, el taquígrafo pudo haber dicho, se le olvidó el Espíritu Santo. Y lo pudo haber puesto. Y yo le pregunto a los del White State, que hicieron esta compilación, aquí, los del White State y los fideicomisarios, yo les pregunto, ustedes dicen que eso lo encontraron, ese documento suelto, no escrito de Elena White, sino de uno que lo escribió en taquigrafía. Ustedes me pueden decir, por favor, hermanos fideicomisarios, ¿cómo se llama el taquígrafo? We don't know, no sabemos. Alguien lo escribió en taquigrafía, pero ¿cuál fue ese hermano que dice que en una iglesia evangélica que rentaba la iglesia hizo taquigrafía? No se tiene conocimiento de esa persona. Una persona escribió en taquigrafía, dejó ese documento por ahí, pero Luisa Elena White, no lo escribió ella. ¿Lo dijo en otro sermón? No. ¿Aparece en uno de sus libros conocidos y serios? No en ninguno, de manera suelta. Así que como están sueltos y no pertenecen a ningún libro, hemos hecho un volumen que se llama Sermon and Talks y lo hemos puesto a todos esos documentos que han aparecido por ahí, sueltos en taquigrafía. Y lo hemos puesto. Pero insisto en la pregunta, ¿quién lo escribió? No, que no se sabe quién fue que lo escribió. Fue un taquígrafo. Y taquigrafía no es inglés, son trazos. Pero eso hace mucho, en los tiempos de ella. No, en 1990. Ningún predicador serio se atrevería a usar esas citas de los tres seres más santos del cielo, ni estas citas tampoco se postrarán y adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ningún predicador serio lo va a hacer. Uno se va a referir a Sermon and Talks, sermones y conversaciones que tuvo Elena White que se le atribuyen, y es feeling, el sentimiento como que lo dijo ella.
Pero lo escribió en inglés. No, eso apareció una hoja en taquigrafía. ¿Y quién hizo la taquigrafía? No sabemos. ¿Y cuándo? 1990, los otros días. Oh, sí. Y yo como predicador voy a enseñar una doctrina basado en eso, que me contradice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Me contradice a ella misma, que por 70 años dijo y redijo la adoración al Padre y al Hijo, y nunca mencionó tres seres. Sí mencionó tercera persona, atribuyéndole a que era la parte espiritual de Cristo. Tenemos un tema sobre eso. Porque también las citas que sí existen de tres poderes y de tres seres, aunque también hay muchos encabezados en evangelismo que no los puso ella, como los tres divinos y algo así, que sí fue puesto por la mano del editor del libro, Evangelismo, que hizo una situación allí de poner tres punticos y después poner otra cosa y entonces dice otra cosa con esos tres punticos. Pero de manera seria, los libros que ella se sentó a escribir, señores, esos son los libros que son confiables. Y ningún predicador que se preste de seguir un escrito está, a la ley del testimonio, toda palabra que sale de la boca de Dios y un escrito está, va a ser una doctrina basado en un tipo que no se sabe quién fue, que escribió en taquigrafía y lo encontraron en el 1990, un escrito, y dice que ellos lo tradujeron los escritos entonces del taquigrafía al inglés, y entonces tienen el feeling de que eso fue lo que dijo. ¿Pueden usar esas citas? Adivinando. Pues ¿saben qué? Esas citas están en WhatsApp. Y la mandan suelta sin toda la explicación que yo le da y sin la fuente que yo extraje de ellos. Está en inglés porque ni siquiera la pude traducir. En el no tuve el tiempo. La traduje sobre la marcha. Pero están como parte de los volúmenes de los manuscritos de Ellen White bajo el grueso de información o de la bibliografía de Ellen White y aparece allí. Pero hacen la observación de que ella no los escribió. De hecho, ella nunca se enteró. Porque ¿cómo va a decir tantas veces? ¿Cuál es la adoración clara y directa? Ellen White se va a contradecir ella misma y va a contradecir la Biblia. Y voy a poner esta cita suelta y voy a hacer de eso doctrina. Les recomiendo a los hermanos que están mandando esas citas. Hace tiempo que no la veo, hace como un año que no la veo. Pero de pronto alguien, en temas como los que estamos presentando, agarren esa cita por ahí. Hermanos, no se lleven que mira que la adoración va a ser, y presentan esa cita. Y los hermanos que no saben nada, ay, pues él estaba equivocado, hermano, gracias por darnos luz. Y no saben que están creando o fomentando un error basado en una posición contraria e incorrecta. Bueno, no tengo mucho más en ese sentido, porque ya les he explicado. El que quiera conocer si la palabra es verdad, pues ahí están las fuentes, por fecha, por página, por número, traducción, pueden ir, y eso es lo que ellos dicen sobre esas dos citas únicas que aparecen por aquí. Hermanos, miren, cuando usted tiene que rebuscar tanto y sacar una cita con pinza, se nota evidentemente de que usted no tiene mucha pólvora. Cuando tiene que estar escarbando, ¡apareció una! ¡Uf! Por fin apareció una. Quiere decir entonces que no de manera fluida, no cae esa enseñanza de las Escrituras. Ustedes ven que siempre es la misma cita, que Mateo 28:19, primera de Juan 5:7. Primera de Juan, Mateo 28:19, con el cual no tengo ningún problema con Mateo 28:19, aunque sí con primera de Juan 5:7. No tengo ningún problema con la comisión evangélica, ninguno, porque hay cantidad de citas que mencionan, en otro estudio, Padre, Hijo y los ángeles, y no me hace a los ángeles una trinidad. O sea, el hecho de que se mencionen estas grandes agencias, como ella también la presenta, y que presente a Cristo en su naturaleza humana, y presente al Espíritu, a Cristo en su naturaleza divina, como el Espíritu Santo y tercera persona, no tengo ningún problema con eso, porque aparece Padre, Hijo y los ángeles, y cantidad de citas, y las tengo compiladas, mírenlo ahí. Inclusive el mensaje de los tres ángeles, que aparecen los tres aquí también. Sí. O sea, Padre, Hijo y los ángeles. Le confesaré delante de mis ángeles y el cáliz de la ira de Dios y el cordero, y aparecen allí. Y eso no me hace a los tres, a estas tres agencias que son necesariamente la Trinidad, sino que realmente existen. El Espíritu Santo realmente existe, ¿no? O no existe la naturaleza espiritual o divina de Cristo. Existe tanto que existió primero que la humana. Primero fue Espíritu, aunque el Espíritu se menciona como tercero. Primero fue Espíritu, ¿o no? Y no se encarnó 4000 años después.
Entonces, ¿cuál fue la primera naturaleza de Cristo? La que siempre tuvo. Espíritu. Siempre. La humana se le sumó, entonces se hace, porque entonces se pone que Cristo se fue y vino supuestamente el tercero como el tercer ser. Pero ya el tercer ser, que se dice Espíritu Santo, ya existía como tal. Pero ya vimos esta mañana también, explicamos eso, que Él es su otra naturaleza. Y ese es el gran misterio, Él con esas dos naturalezas. Y si no se entiende eso con la revelación divina y siendo humilde y sencillo, sencillamente vamos a estar atrincherados y cada vez que ustedes se encuentren con el Espíritu Santo, ahí está el tercer ser. Y va a seguir confundido, porque no entiende todo el paquete completo, que es lo que aparece cuando usted estudia con sinceridad. Entonces, lo otro que queríamos considerar es precisamente un texto bíblico esta vez, un texto bíblico, primero de Juan 5, 7, lo queremos leer de la Biblia directamente, porque lamentablemente todavía mi Biblia lo tiene, aunque muchísimas versiones ya lo están sacando, de adventista, de evangélico, de católico, de todo el mundo, porque no quieren seguir, vamos a decir de alguna forma, peleando contra evidencias tan contundentes. Dice el versículo 7 de primera de Juan, capítulo 5. Si ustedes ven el capítulo 5, señores, vamos a leer el versículo 5 para que ustedes vean la incongruencia de que cómo puede decir esto el versículo 5 y después decir lo que dice el versículo 7. Miren el versículo 5, que obviamente está en todas las Biblias de todos los manuscritos y es parte del canon. Dice el versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, habla de Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Otra vez, un choque de trenes con Juan 17, donde Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Aquí hay una unidad de tres y es el caballito de pelea de la falsa pagana y luego católica y luego protestante y hace unas décadas adventista doctrina falsa de la Trinidad. Digo los otros días porque el adventismo no creyó así. Cuando vayamos al estudio de los pioneros y cuando vayamos al estudio que tengo, oh Señor, qué tema, la apostasía omega, van a ver el cambio y el año y cómo fue el cambio y por qué y la presión que tuvieron y el debate para no poner eso hasta que finalmente no, es que nos van a sacar de circulación, nos van a seguir llamando secta y ahí están Walter Martin y Donald Trump, vamos presionando y tenemos que contestarle en question on doctrine, en preguntas sobre doctrina. Bueno, pues nos hemos forzado, cambiamos eso, pero también lo camuflamos y cambiamos dos cosas más. La naturaleza de él, relaxaria, y ponemos que fue prelaxaria y no poslaxaria, o sea que la asumió antes del pecado, y también el asunto de los 2300 días, y eso también le hacemos un trueque allí, un maquillaje y lo quitamos. Y entonces se parece más a los evangélicos. Cuando hicimos eso, bienvenido a la comunidad evangélica, ahí están los adventistas en la comunidad del Concilio Mundial de Iglesia. Pero debieron sacar eso a tres cosas. No siempre creímos así. Y lo que me duele es que 23 millones dicen, sí, eso es, eso, y lo defienden. No han estudiado. No lo estoy llamando con términos de peyorativo. Estoy estimulando la investigación. Estoy estimulando la investigación. Uno no cree todo lo que le dicen. Uno va como los berianos. Uno va como los valdenses. Uno investiga a ver si estas cosas son así. Porque hay mucho falso evangelio. Y si algunos predicaron un evangelio diferente al evangelio de Cristo, el tal sea anatema, dice la palabra en Gálatas. Vea, usted puede leer el versículo 8. De primera de Juan 5:8. 5:7. No, 7 no. Usted tiene que sacarlo por el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Y de ese versículo qué se puede decir entonces? De este versículo se puede decir
que el agua, la sangre dieron testimonio. El Espíritu siempre es la revelación profética. Y el agua y la sangre fueron testimonio en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Que vertió de él, que se vertió de su costado. Agua y sangre. Agua y sangre. Esos fueron testigos del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Testificado siempre por la palabra profética, que es el testimonio del Espíritu de profecía, que precisamente es el Espíritu que atestigua. Porque el Espíritu es la revelación de Dios a los profetas. Vamos a verlo cómo nos rinde lo que vamos a decir. ¿Alguna pregunta, observación, comentario que quiera abordar? ¿Ya? Ok. Eso era, ¿no? Porque abajo dice concuerdan en uno. Sí, concuerdan en uno, porque no se contradicen, pero no está hablando de que son Trinidad, sino de que están de acuerdo. O el testimonio del agua y la sangre no está compacto con el relato de que Cristo emanó agua y sangre. ¿Ah? Y el Espíritu mismo no lo revela en la palabra, entonces sí concuerda. Lo que se está hablando de seres. Concuerdan en uno. Estamos hablando de los seres que se quiso introducir como parte de un gobierno de deidad formado de 3 en 1 de dioses. Entonces, yo voy a leer acá, después le daré un comentario final. El comentario que aparece en el comentario bíblico adventista, en inglés y en español. El comentario bíblico adventista fue hecho hace varias décadas ya, por los 50, 60, eso es viejísimo, por eruditos, pero cada vez que lo estudian, lo reforman, le dejan lo que entienden que es así y no lo han reformado prácticamente una sola vez que yo me acuerdo. Y son es lo que ellos siguen creyendo. Ahí en la Universidad de Andrews, donde tengo algunas copias de las cosas que ellos hablan sobre la Trinidad Andrews, la meca del adventismo y la teología. Y esto es lo que cree el adventismo en cuanto a 1 de Juan 5:7. El adventismo también cree que la Trinidad hay que creerla por fe. Eso lo dicen ellos en sus documentos oficiales. El expresidente mundial también lo dijo. Y los escritos, tengo 2 o 3 por ahí. Esto hay que creerlo por fe. Ahí no hay tantísimas evidencias, pero hay suficiente evidencia como para sostenerla. No es suficientemente honesto como para decir, si salimos de esto, dejamos de ser parte del conglomerado de iglesia y pasamos a ser una secta. Eso fue de lo que salieron y a eso es lo que no quieren llegar. Así es que temo con mucho dolor que se va a terminar la gracia sosteniendo y enseñando eso como institución. Aunque espero y aspiro que miembros individuales sí asuman el compromiso con su Dios de la verdad revelada, no como la deformaron los hombres a través de los siglos y por conveniencia de acuerdos totalmente contrarios a la palabra de Dios, para sencillamente que se diga, como dice el conglomerado mundial, la presión de grupo que se ha ejercido. Y estos hombres son total y completamente abanderados de la posición del dogma, no es que me esté llamando doctrina, del dogma de la Trinidad. O sea, los que escribieron esto creen en la Trinidad de 3 en 1 y 1 en 3. Y el Espíritu Santo como un ser diferente y aparte. No es para nada perteneciente a Dios el Padre y a Cristo. Los que escribieron esto. Ahora vamos a leerlo. Está en español. He repartido esta hojita para los que nos están mirando al auditorio, a los hermanos que están de manera presencial. Si alguno quiere esto, pues puedo hacérselo llegar de manera tal vez por las redes, WhatsApp o lo que fuera, o me contactan de manera personal. Vamos a leer aquí, yo voy a leer, ustedes siguen la lectura con la vista. Esto es lo que dice el comentario bíblico sobre ese versículo. El comentario bíblico es el que comenta los versículos de la Biblia uno por uno, casi uno por uno. Entonces, cuando llega este versículo dice: la evidencia textual establece la omisión del fin del versículo 7 y del comienzo del versículo 8. No aparecen las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. No aparecen esas palabras. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El texto que queda en los versículos 7 y 8 es el siguiente:
Ellos quieren decir, así debería decir. Porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El texto de los versículos 7 y 8, el que ellos dicen que debe omitirse, como aparece en la Reina Valera, no se encuentra en ningún manuscrito anterior a los siglos XV, años 1400, y siglo XVI, años 1500. Hasta ahí es que viene a aparecer. Las palabras mencionadas penetraron en las Biblias del siglo XVI, hace 4 siglos. Entre ellas, la versión Reina Valera, a través del texto griego del Nuevo Testamento de Erasmo. Erasmo, según se dice, prometió incluir las palabras en cuestión, de tres son uno, Padre, Verbo y Espíritu Santo, en su Nuevo Testamento. Estaba haciendo presión en su Nuevo Testamento en griego, si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuvieran estas palabras. Porque en todo lo que se estudiaba, todos los originales del primer siglo, segundo siglo, no aparece lo que escribieron los discípulos saliendo de sus manos, no aparece. Y en el siglo XVI, cuando el papado está en sus buenas, Erasmo, pero incluye ese versículo que va a ayudar con el asunto de la unidad. Dice, no, pero que no está en ningún manuscrito. Si se aparece un manuscrito, yo lo voy a poner. Yo tengo otro documento que no es este, que dice que se buscaron 113 manuscritos antiguos y no apareció en 112. De 113, 112 no lo tienen. Y en el que aparece es del siglo XVI, como lo dice aquí, pero sigo leyendo. Erasmo dijo, bueno, prometió incluir las palabras en cuestión si se le mostraba un solo manuscrito griego donde estuviera. Se le presentó entonces un manuscrito procedente de la biblioteca de Dublín, conocido como 34, con las palabras mencionadas, el manuscrito 34. Y entonces las incluyó en el texto. Él las incluyó en el texto de la Biblia que estaba haciendo. ¿En el siglo qué, hermanos? 16. Recuerden que el cristianismo comenzó en el siglo I y cada siglo tiene 100 años. Estamos hablando de 1600 años de la Biblia. Entonces, después de 1600 años, Erasmo decide introducir este pasaje. Ahora se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones de la Vulgata latina, la de Roma, por error de un copista que incluyó un comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que estaba copiando. O sea, había uno que estaba copiando a mano, se acuerdan que no había imprenta, y entonces él, aparte del texto bíblico, hizo un comentario de él marginal, y cuando el manuscrito se le lleva a Erasmo, entonces Erasmo, ese manuscrito, donde ese comentario marginal de ese manuscrito, lo incluye como si fuera parte del texto, pero era un comentario del copista. Eso es lo que dice allí que se cree. Las palabras o texto impugnado se han usado mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad. Esto dicen trinitarios. Este verso se usa mucho para apoyar la doctrina de la Trinidad. Pero miren cómo va a decir. Pero como las pruebas en contra de su autenticidad son abrumadoras, ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. Eso dice el comentario bíblico adventista, lo tengo allá en inglés, el tomo verde, de ahí lo saqué y lo puse acá y lo printé. Dice, es abrumadora la evidencia de que esto no es parte del texto original, porque la Biblia comenzó a escribirse en el primer siglo, antes del siglo 100, ya comenzó por allí. Apocalipsis fue el último que se escribió en el 90 y pico. Así que luego, 1600 años después, añadirle ya cuando el canon estaba completo, por un supuesto error de un copista, o porque Erasmo quería congraciarse, o por temor a la presión que tenía. Bueno, pero todos los manuscritos, si me aparece por lo menos uno, yo lo incluyo, y le trajeron este adulterado. Eso es tremendo. Eso es tremendo.
Entonces dice que aunque esto se usa para apoyar la doctrina de la Trinidad, las pruebas son de su autenticidad son abrumadoras. Ese apoyo no tiene valor y por lo tanto no debe usarse. Usted sabe lo que es de 113 manuscritos, que 112 de los del primer siglo no aparezca. Y aparece uno en el siglo XVI que lo tiene. Entonces, ese es un argumento para presentarse y defender una posición como un texto. Por testigo, por 2 o 3 testigos, ponte toda palabra. Si no, se derrumba, se cae. Así que cualquier texto que sea aislado y único, tiene entonces uno que cuestionarse la veracidad, y si lo es, porque hay textos que aparecen una sola vez, hay que ver entonces cómo lo estoy entendiendo, porque la evidencia en el resto de la Biblia como que se hace de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo en mi interpretación? Porque la Biblia es un hilo de oro que atraviesa de Génesis a Apocalipsis, porque el autor es uno mismo. Y esta mañana vimos quién es el autor. Cristo por su Espíritu. Entonces, a pesar de que tales palabras están en la Vulgata, se admite con franqueza en una obra católica, ahora se afirma generalmente que este pasaje, que se le llama coma Juanium, coma Juanina, que quiere decir un inciso o parte menor del periodo de Juan, también los pioneros censuraron ese texto. Elena White, ¿saben cuántas veces la usa en 70 años? Ni una sola. 0 veces. Y los pioneros 0 veces. Porque es un injerto al texto originario. Ahora se afirma que este pasaje llamado coma juánica es una glosa, como le llamaban los pioneros, una glosa, o sea, un injerto que se introdujo desde hace mucho tiempo en el texto de la Vulgata latina, de los manuscritos papales, pero que llegó al texto griego en los siglos XV y XVI. Y ahí el comentario bíblico adventista también pone que esa misma opinión es del comentario de un comentario católico, y ahí cita la fuente. Así es, señores, que una doctrina no puede establecerse por un texto aislado. Ni esa ni ninguna, Imagínense ustedes que solamente hubiese un texto para defender la inmortalidad, la no inmortalidad del alma. ¿Cómo es? La no inmortalidad. Que hubiera un solo texto. Tuviéramos entonces que decir, Señor, ¿qué pasa aquí? Cuando viene a ver si los muertos salen. Porque es un texto solo, y cuando viene a ver lo estoy entendiendo mal. Pero la exposición del estado de los muertos es claro desde Génesis. El hombre que pecare se morirá, y que se degrada, y que su espíritu vuelve a la tierra, su espíritu vuelve a Dios que lo dio y vuelve a ser. Demasiada evidencia. Y entonces la sostenemos y conformamos, ¿qué cosa? Una doctrina. Pero cuando usted saca con pinza un texto y lo quiere forzar y establecer, y en todos los manuscritos antiguos no está ahí, en el siglo XVI comenzó a aparecer, y aquí vemos la historia que registra cómo fue que apareció, y usted lo sigue usando como evidencia, entonces, ¿qué vamos a hacer con usted? Si las evidencias históricas, la evidencia, y toda la Biblia contradiciendo eso, que es lo que pasó con las otras citas de Ellen White. Toda la Biblia contradiciendo ese estilo de adoración. Y el asunto de los 3 seres, toda la Biblia. 16 siglos de historia, 1600 años escribiendo de otra forma. Y cuando van los testimonios, todo, y muere ella creyendo, dice, yo sé a quién he creído. Ella sabía a Dios y a Cristo, y fue guiada por el Espíritu de ellos. Y de pronto entonces que me saquen, no la escribió ella. Hay que ser honestos. Usted puede creer lo que usted quiera, pero lo primero es, sea un investigador profundo y venga con evidencias sólidas. Diga, espérese, que yo tengo mucha investigación y aquí hay textos bíblicos que deben decir otra cosa. Yo siempre digo, me han oído decirlo más de una vez, cuando usted hace una investigación, investigue todo lo que usted piensa que favorece y todo lo que usted piensa que no le favorece. Por eso estoy presentando eso, y por eso me fui profundo en cosas que supuestamente no me favorecen. Pero yo estoy haciendo una investigación, yo soy un buscador de la verdad. Lo que diga, yo quiero saber qué fue lo que digo. Y si Dios te da una 3 yo quiero saber por qué lo digo y dónde lo digo. Entonces cuando investigo, no, ella no lo dijo, no se supone que es. Y hay un feeling como que lo dijo. Y un taquígrafo lo escribió. Y investigamos ahora en el 2000 y pico. Y ahí encontramos, no me es creíble, no me es sólido esa base, porque contradice todo lo que dijo, lo que dice la Biblia y nosotros los pioneros. Igual que con esto, la glosa o el injerto hecho para doblar una posición, solo para favorecer un concepto, eso no es honesto. Cantidad de Biblia lo están sacando.
Y que esa bendita dice, no significa. Dejen de usar eso. Hay otras evidencias. Usen Mateo 28 para defenderlo. Usen aquí en la comunión con el Espíritu Santo. Y también son textos mal usados y débiles y flojos, pero al menos existen. Al menos existen. Mal entendido, qué sé yo, hay que verlo en el contexto general y todo, pero existen. Pero que no exista y fue insertado allí por Roma, y después Roma dice no. Entonces, hermanos, terminamos. De mi parte, espero que las explicaciones de estas citas y este texto puedan servir. En las tardes que vamos a hacer este tipo de ponencia, yo quiero en el culto de la mañana adorar a Dios y presentar la necesidad de Cristo en nuestras vidas, la preparación espiritual, de que Él por su Espíritu venga a nuestras vidas. Si hay algunas aclaraciones doctrinarias que hay que hacer basado en la Biblia, pero no antagónicas como lo de la tarde, que hoy es antagónico. Usted piensa eso, pero no es así, creemos así. Esto es un poquito de antagonismo, no por supuesto polémico, pero sí honesto y responsable, dando razón de la verdad que hay en nosotros con mansedumbre, sin faltar el respeto a nadie, con énfasis porque es muy claro, y nos duele que se esté engañando a mucha gente con esto, con eso de que solamente puede ser vencido el pecado con la tercera personalidad. La tercera personalidad se trata precisamente de Cristo, su naturaleza espiritual, pero el mismo Cristo, y por eso entonces hacemos este tipo de análisis, y lo vamos a hacer con varios textos bíblicos que por allí aparecen todavía sueltos. Los tengo, creo que una buena parte de ellos, uno no puede decir nunca absolutista, lo tengo todo, pero he encontrado algunos y los vamos a analizar. Y algunas otras citas de las son muy pocas más las que pueden aparecer, pero las hay, como eso de los tres natales, estas cosas, hay unas 3, 4 más que pueden aparecer, pero en sentido no hay mucha sustancia para usted decir, me paso aquí el día, cita, no, porque la mentira es difícil de defender, porque no fluye, no cae. Hay que argumentarla y hay que toser y decirle, pero póngale esta palabrita y solamente quédese con esa línea, no vaya al contexto y no lo contacte con lo que ella dijo aquí. Entonces es difícil defender el error, muy difícil, muy difícil. La verdad es mucho más fácil de defender, porque usted sencillamente dice, ni siquiera lo voy a comentar, texto, cita, y se pasa docenas y docenas y centenas, y la Biblia se explica a sí misma la sola escritura. No el hombre falible, finito, incapaz, desconocedor, sino la misma sabiduría que emana de la palabra de Dios. Así es que de mi parte, muchísimas gracias por la atención prestada. El sábado, Dios mediante, estaremos en culto de adoración, presentando la palabra eficaz, tratando siempre de que haya un maná exquisito, que haya buena nutrición espiritual. Yo quiero respetar su tiempo. Si usted ha dejado su casa o ha tomado su tiempo para estar aquí, usted tiene que escuchar a lo sustancioso de la Biblia. Como me gusta decir, exprimir las escrituras. No aquí charlas y una opinión y me parece, y yo creo, porque alguien me dijo, no, aquí vaciamos la palabra porque yo debo respetar el tiempo de ustedes. Ustedes saben lo que es venir desde la mañana, los que están de manera presencial, a escuchar palabra de Dios y que yo les salga con una cosa floja, sin argumento, y que yo no haya presentado evidencias bíblicas. Entonces yo soy un irrespetuoso y un falto de respeto. Yo tengo que respetar la audiencia, tengo que respetarme a mí mismo como expositor, pero por sobre todo tengo que respetar al Dios al cual le sirve, a su amado Hijo que se manifiesta por su Espíritu para presentar la palabra, y debo ser coherente con la enseñanza bíblica que esté de acuerdo al escrito está. A todos Dios me los bendiga, seguimos en contacto. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Gracias, pastor, por estas citas que a través del tiempo, como adventista, habíamos visto desde la niñez. Ahora entiendo estas citas con más claridad. Sé que no se contradicen las unas con las otras, sino es que están a veces mal interpretadas, mal leídas. Y como uno a veces se lleva así de que, mira esta cita y no busca la fuente, muchas veces uno no estudia. Así que mis hermanos, Dios les siga bendiciendo en esta tarde. Maranata, Cristo ya viene.